Bé, doncs continuem amb les entrevistes aquí a la Fira Literal. Ara tenim amb nosaltres Jorge Contreras, bienvenido. Gràcies. Jorge Contreras està a punt de sortir d'impremta el seu nou llibre, un llibre en castellà que es diu Ni olvido ni perdón, una víctima de la dictadura xilena acusa, que de fet és la traducció, ara ell mateix ens ho explicarà, d'un llibre que ja va publicar fa anys en suec i que és on ell viu, ens ho explicarà també, on viu exiliat des que va fugir, des que el van expulsar de Xile. Més aviat ara li demanarem que ens expliqui una mica la seva situació com a exiliat polític i li farem l'entrevista en castellà, no entén el català i per això li fem en castellà. Benvingut, bienvenido Jorge a Barcelona, a la Fira Literal. Muchas gracias. Como ahora decíamos, está a punto de salir de imprenta la traducción al castellano de un libro que ya publicaste hace años en sueco. Exactamente. ¿Por qué esta traducción? ¿Por qué crees que es interesante publicar este libro en castellano? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Para mí es un orgullo muy grande y es un privilegio para mí estar en esta feria. Yo vivo en Estocolmo, en Suecia. Yo fui expulsado, tal como decías tú, de por vida de mi cuarto y último campo de concentración y centro de tortura durante la dictadura chilena. Yo fui uno de los decenas de miles, más de 100.000, 150.000 detenidos, torturados y confinados en centros de tortura y campos de concentración de la dictadura chilena. Después del golpe, que se llama golpe militar, nosotros decimos golpe cívico-militar, del 11 de septiembre de 1973 en Chile, se lanzó una represión masiva en el país que se llamaba la Suiza de América, en Chile, y una represión que no tiene parangón en la historia de Latinoamérica, lo que ya es mucho decir. Latinoamérica es un continente de golpes militares y golpes cívico-militares. El golpe en Chile fue sangriento, vuelvo a insistir, en la Suiza de América, que era el país que hasta el día de hoy Europa levanta como un ejemplo de democracia para América Latina. Y bueno, esa represión fue masiva porque el movimiento popular que había triunfado en las elecciones 3 años antes con Salvador Allende, era un movimiento muy fuerte, muy fuerte. Entonces la represión tenía que estar a esa altura. Yo fui uno de los detenidos, yo fui uno de los torturados y pasé un infierno de 15 meses por varios campos de concentración. La imagen que hay en mi libro, en el anuncio de mi libro en español, representa uno de los campos de concentración en el desierto de Atacama de Chile, en una oficina salitrera abandonada que fue ocupada como campo de concentración, según los militares, a mucho orgullo, como una copia de Auschwitz, mucho orgullo, porque nosotros se suponía que no íbamos a sobrevivir. Bueno, después de todo este viaje de terror, de 15 meses, 10 días, fui expulsado de por vida junto con otros compañeros, en ese entonces se decía de por vida, de Chile. Sobreviví con huellas y heridas de por vida, pero sobreviví. Yo hice una promesa cuando sobreviví. Nosotros venimos de una cultura de las promesas, aquí siempre se ríen. Nosotros prometemos siempre un montón de cosas. Si cumplimos una de 10 es gran cosa, digamos. Yo hice una promesa de que si yo sobrevivía en los momentos más difíciles, entre tortura y tortura, yo iba a hablar o a escribir, pero iba a denunciar y sobre todo iba a rendir homenaje a mis compañeras y a mis compañeros, muchos de ellos hermanos queridos, que fueron asesinados o integran la categoría de los llamados desaparecidos. Aquí se conoce, por supuesto, en España, no necesito hablar sobre eso. Muchos de mis mejores amigos y compañeros fueron, según lo que se conoce hoy día, fueron torturados prácticamente hasta la muerte y lanzados al Océano Pacífico. Yo nunca olvidé y recuerdo todos los días de mi vida que yo pude haber sido uno de ellos, que fueron prácticamente por razones de la vida, digamos. No digo milagros, yo no soy creyente, yo no creo en los milagros, digamos,
Si existiera, no existiría la tortura y el asesinato. Pero bueno, si se dice eso, entonces como yo sobreviví, porque fui detenido en la represión masiva y no en la selectiva después, que esa era terrible. Entonces, Disculpe, no en la asertiva. Porque la represión en Chile, al igual que en muchos países, hay una represión, era masiva, vuelvo a asistir. Era, como decían los militares, no importa que sean inocentes, pero hay que tomarlos a todos. Sí. Es como decir aquí en Barcelona o en Cataluña, los tomamos a todos. Sí. Ustedes no se salva a nadie de los que están aquí. Y después vemos, ¿no? A ver quién es más culpable que otro. Entonces la tortura vamos viendo, digamos. Bueno, eso es la represión masiva. Pero después venía la selectiva en que ya eres tú. Ya eres Laia. Entonces eres tú. Porque tú sabes dónde está él. Y él a su vez sabe dónde está aquel. Entonces la cadena es interminable. Entonces a ti te podemos violar de todas las maneras posibles, de todas las maneras. Nuestras compañeras, por ejemplo, mis mejores amigas, fueron violadas de las maneras más aberrantes, digamos. Y toda esa técnica de tortura y esa técnica de represión, además, no era made in Chile, sino era made in Latinoamérica, sino que made in USA. Y claro, con profesores tan adelantados, salieron alumnos aventajados. Y los salieron en Brasil, en Argentina, en Chile, en todo con nosotros, en América Central, etc. Y el esquema, digamos, las técnicas de tortura, eran las mismas que yo no uso en mi libro, eran las mismas, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que yo al sobrevivir dije, no, pero es que esto tenemos que denunciarlo. Ahora, en Suecia, por eso que lo publiqué en sueco, tú me preguntabas por qué en español. La verdad es las cosas que yo debía haberlo escrito primero en español y después en sueco. Entonces dije, me decidí yo, porque dije, ¿por qué voy a criticar a otros que no escriben o no hablan? Que si yo lo puedo hacer. Muchos de nuestros compañeros, de nuestros amigos y amigas, no pueden, no son capaces de contar, no son capaces de narrar, ni quieren hacerlo tampoco. Entonces yo dije, bueno, si yo tengo esa posibilidad y tengo las fuerzas para hacerlo y todo, lo voy a hacer. Entonces me hice escritor de la noche a la mañana, y en un país como Suecia, donde recibió no solo a mí, recibieron miles. Suecia se portó pero muy bien. Suecia salvó de la muerte, literalmente, un embajador que escribió historia, Harald Edelstam, a quien yo rindo homenaje en mi libro en sueco, que escribió historia, fue declarado persona non grata, digamos, porque se pasó de los límites de la diplomacia para salvar compañeros y gente. Entonces, en ese país, digamos, donde recibió, abrió las puertas prácticamente, mientras otros las cerraban, donde salieron a las calles miles y miles. Hablamos de un país como Suecia con el clima de Suecia. Nosotros escuchábamos en un campo de concentración en el norte de Chile, clandestinamente, en las noches, por esas antiguas radios, ¿cómo se llamaban? A transitor, chiquititas, que son como celulares de ahora. Escuchábamos nosotros muy emocionados que en un país en el Polo Norte habían miles de personas con 20 grados bajo cero desfilando por nosotros, pidiendo nuestra libertad. Eso a nosotros nos emocionaba, me emociona cada vez que hablo, me emocionaba, nos emocionaba mucho y nos daba una tremenda fuerza. Pues decíamos, no estamos solos, aquí a lo mejor nos van a matar a todos, pero saben de nosotros, saben que estamos lejos. Y algún día tendremos que devolver esa mano, pagar. Entonces, no fue la única solidaridad. Después volveré, si tenemos un minuto, para hablar de la solidaridad de España a propósito de solidaridad, porque es otra historia muy linda, muy hermosa, que debe conocerse también, ¿no? Y bueno, entonces, en esas condiciones, cuando yo llegué a Suecia pasaron los años, nosotros fuimos luchando por la solidaridad para salvar compañeros. Y yo pensé, y me decían a mí, los periodistas me entrevistaban mucho, he estado en los medios, han hecho documentales sobre mí y otra gente, en general porque modestamente aprendí a hablar el idioma, cosa que no es muy fácil, y todos me preguntaban lo mismo, ¿por qué nada en sueco? ¿Por qué nada en sueco? Ustedes, chilenos, en chilensis, ¿y nosotros qué? Y claro, yo pensé, en realidad tienen razón. Esta gente se la jugó por nosotros y no le vamos a dejar nada.
Y habían estudiantes que afortunadamente, bueno, me invitan de las universidades, de las escuelas, que soy estudiantes jóvenes, pero había una generación que es la que estaba en las calles, que es la que salió a jugarse por nosotros, a salvarnos la vida, y a la cual teníamos que dejar algo. Entonces ahí fue donde decidí escribir mi libro, cuando se cumplieron 30 años del golpe cívico-militar en Chile. Y dije, yo por lo menos voy a tratar de devolver parte de esa solidaridad, y por eso lo escribí directamente en sueco y claro, no traducido como debió haber sido en realidad. O sea que el libro en español viene con bastante rechazo. Entonces lo escribí y bueno, tuvo un éxito que yo nunca soñé, porque para muchos lo abrazaban el libro y decían, este libro es parte de nuestras vidas, claro, porque era parte de la vida de ellos. Mucha pero gente que habían salido a la calle, ¿no? Se habían sí, movilizado. porque era su historia. Entonces mucha gente decía, como hoy día, estar acá, no es literal, decía, pero es que esta es nuestra historia. Entonces esta es parte de nuestra vida. Entonces era una cosa que era muy emotiva, porque además que como estaba escrito en idioma sueco, entonces hubo gente, hay más de, no sé, 150, 180 nacionalidades que viven en Suecia, tal como acá, quizás, ¿no? Entonces lo pudo leer gente de muchos otros continentes. Claro. Y eso, sobre el idioma también, ayuda mucho. Porque había gente que escuchaba las charlas y se emocionaba mucho. Y gente, a veces me llamaba la atención, por ejemplo, y puedo decir alguna anécdota, si me lo permites. Sí, y tanto. Y se levantaba una persona muy emocionada a abrazarme y me decía, gracias por contar mi vida. Y yo le decía, perdón, ¿quién eres tú? Y se presentaba, me decía, bueno, yo soy sobreviviente de Auschwitz. Hoy, le decía yo, pero vaya, hay distancia. No, me decía. Si tú cambias los nombres y los lugares, la historia es la misma. Y yo no he podido y no podré escribir nunca sobre nuestra historia, ni contar nada de otro. Y los pocos que quedamos, te agradecemos a ti porque este libro va a ser el libro nuestro acá. Imagínate las nacionalidades. Entonces, jóvenes que escriben, entonces agradecen porque nos contaste lo que le hicieron a nuestros padres, que no nos pudieron contar. Ahora la tercera generación, nietos, que dice gracias, porque ahora sabemos lo que hicieron por nuestros abuelos. Pero ¿y tus padres? No, porque los abuelos no le contaron a mis padres y nuestros padres no podían contar entonces a nosotros. ¿Me entienden, no? Y eso es parte de la memoria histórica. Cuando yo hablo con los periodistas, a veces les digo, ustedes hablan de cosas todos los días y te pregunto, ¿qué es eso? Y tú no puedes contestar. Entonces, hablan de la memoria histórica, ¿qué es eso? Es lo que dejamos. Entonces, mi pequeña contribución a los que vienen. Y has hablado ¿no? de que hay algunos compañeros tuyos que o no pudieron o no quisieron hablar de ello, ¿no? ¿Nos puedes, por qué? Mira, yo te hablé antes de que las torturas son terribles. Hace ya menos 20 años, menos de 20 años, 15 años. Mucho después, además del golpe militar. Sí, porque después de que triunfa la democracia, entre comillas, que para nosotros no es democracia, quiero decir como paréntesis, puedo volver sobre esto si a alguien le interesa, el modelo, la constitución que rige a Chile todavía hasta el día de hoy, que estamos hablando, es la misma que hizo Pinochet. Y Chile es el modelo para España, para Suecia, de todo, ojo, es el modelo. Entonces yo les digo, bueno, si vamos a ser cínicos, aplíquenlo entero, el modelo, si les gusta tanto. Porque Chile son la niña bonita de España, de Suecia y de toda Europa, ¿no? La misma constitución, la ley antiterrorista que tenía Pinochet, la que rige hoy día, es la que le aplican al pueblo mapuche, que entran a las comunidades mapuche, que es el pueblo originario más grande de Chile, asesinan por la espalda con bala de guerra en la dictadura. Europa no dice nada, la Unión Europea no dice nada, etcétera. Asesinan digamos, gente que no acepta el modelo. Eso hablas de la actualidad. Sí. Todo es producto de eso. Porque en el fondo, lo importante es señalar, en medio de toda la bestialidad, la barbarie y todo, es la causa, o sea, ¿por qué se da un golpe? ¿No? ¿Por qué se da y cuáles son las consecuencias? Porque, claro, yo no noto en Suecia y en otras partes. Mientras tú hablas de los militares chilenos tan malos, no hay ningún problema. Pero te empieza a pasar quiénes son los que
incitaron el golpe los que están detrás del golpe, y ahí nos empezamos a poner nerviosos, porque aparece Estados Unidos, y ahí ya es terreno, en Suecia es terreno, bueno, resbaladizo. ¿no? Claro. Entonces las torturas son terribles, depende de que las aplique. Y como en América Latina las aplican siempre los mismos, fíjate, una escuela de tortura. Sí, sí. Yo cuando voy a la escuela y la universidad de cuento, imagínense ustedes estudiantes, financiar, crear una escuela para torturar, como la Escuela de las Américas, que en el año 1946 Estados Unidos financió y instaló en Panamá, territorio ocupado, eso todo. Pero todos son detalles acá nomás. Aquí todo es como el tango, aquí, ¿no? Todo se acepta aquí. Entonces, una escuela donde se enseñaba a torturar, a violar de la manera más terrible. Y los alumnos de esa escuela, aventajados, fueron los jefes de los centros de tortura de todos los países de América Latina, incluyendo los de Chile, que era, como te digo, al menos la democracia más avanzada que había en Sudamérica, hasta el 11 de septiembre de 1973, y no eran tampoco tan inocentes los militares chilenos, o sea, tuvimos muchas masacres, pero si vas a comparar, claro, había países en donde había un golpe cada 11 meses, los compañeros bolivianos me decían todos los días, escuchaban las noticias en la mañana para saber qué gobierno tenían. Por lo menos te digo, hay diferencias. Entonces, y explicar entonces que ese golpe, y sobre todo el golpe en Chile, fue un laboratorio, porque ahí es donde se llevó a la práctica de manera completa y hasta el final, terminal, el modelo neoliberal que es el que impera hoy día en el mundo occidental en todas partes, ¿no? Donde leas tú la información, lo que tú quieras, fue en Chile. Y un modelo sambrital, todos han escuchado hablar de la doctrina de shock, todos seguramente, ¿no? Y lo que dice ahí la destacada periodista y escritora canadiense es eso, que hay una relación entre los métodos que se usan, como la tortura y los métodos salvajes, y el fin que se busca. Porque un sistema tan bárbaro, un sistema de dominación tan brutal y bárbaro, no se puede aceptar. Tienes que hacerlo con una fuerza impresionante. Y cuando tienes todo un pueblo organizado, en que no es solamente pequeños grupos, sino que tienes un pueblo organizado, una central sindical fuerte, tienes sindicatos, tienes nuevas formas de lucha como se crearon, tienes un gobierno del pueblo por primera vez. Entonces, tenía que ser así. Y para Estados Unidos, Chile era estratégico. Entonces, desde el comienzo, ahora claro, sabemos por los documentos desclasificados de la CIA de Estados Unidos, que documentos propios, o sea que a nosotros nos pueden acusar de cualquier cosa, seamos mentirosos, pueden decir que yo no estuve donde estuve. Aquí nunca se sabe en esta historia, ¿no? Algún día dirán eso, ¿no? Acuérdate que el Holocausto no existió para mucha gente, etc. Pero los documentos propios ahí están. Son miles de documentos desclasificados. Y algunos, por ejemplo, como el primero, el informe del Senado norteamericano sobre la intervención de Estados Unidos en Chile, ya desde el año 1963, 10 años antes del golpe de Estado en Chile, la CIA ya estaba abiertamente operando. Y lo dicen ellos, ¿ah? Era vergonzoso cómo un país que tiene relaciones con otro interviene de esa forma descarada. O sea, se meten los rusos así como yo le digo los suecos con Suecia y toda la cosa, y hay guerra. Entonces, bueno, y de ahí para adelante entonces se empezó y ellos dijeron no vamos a correr riesgo y empezaron a planificar a largo plazo. Y después del triunfo de Salvador Allende, que desencadena vivimos el periodo más feliz de nuestras vidas, rozamos la felicidad completa no sé si existe, pero nosotros en aquellos años de la década, a fines de los 60 y comienzos de los 70, rozamos lo que nosotros creíamos que era la felicidad. ¿Y en qué se concretaba esta felicidad? Ver a todo un pueblo entero construyendo su propio futuro. Por primera vez el pueblo de Chile, y hablando sobre Sudamérica, por limitarlo solamente, era gobierno, después de una lucha de 100 años. Todo lo que se había luchado desde la fundación del movimiento obrero chileno a comienzos del siglo pasado, y todo lo que se había luchado y acumulado durante esa época, de repente se concretaba en ganar el gobierno. Y Salvador Allende, el presidente héroe, no mártir de Chile, fue
para los que no sepan, es el primer presidente marxista declarado socialista que triunfaba en elecciones en un país occidental. El primero, ¿no? Y bueno, algunos dicen todavía el único, porque los demás de socialistas, no sé. Pero por lo menos, digamos, formalmente el primero. Y eso Estados Unidos no lo podía aceptar, como lo dijeron ellos mismos. Entonces trataron de impedir que Allende fuera gobierno, porque sabían que Allende iba a tratar de... Ellos inventaron que Allende iba a hacer otra Cuba y toda una campaña de terror gigantesca. Y Allende dijo siempre, esta va a ser una revolución con empanadas y vino tinto, que son los símbolos un poco de nuestra cultura popular, ¿no? Entonces, y eso significó que por primera vez los niños, muchos niños pobres, tuvieron acceso a la educación. Una de las cosas que se puso que se llevó a efecto era el programa, era un programa profundamente de reforma democrática, que cuando yo hablo en Suecia les digo que aquí son obvias en Suecia, pero a nosotros nos costaron cárcel, tortura y asesinato, y para ustedes son obvios. El medio litro de leche para los niños pobres en Chile, y para los niños pobres de la América Latina y del mundo, un medio litro de leche gratis al día, pero realmente era muy importante para esa gente. En Suecia se ríen porque ellos no toman medio litro de leche, los niños toman 1 o 2. ¿Me entiendes o no? Entonces, sí, por eso, del todo. y eso es, entonces, entre otras cosas, ¿no? Y era el acceso a nacionalizar los recursos básicos, el cobre, que es todavía nuestra principal riqueza, que estaba en manos de Estados Unidos. Bueno, nacionalizar el cobre, las empresas sociales, en educación, por los derechos a la mujer, la cultura, fue una explosión de cultura. Hay nombres que son conocidos mundialmente como Víctor Jara, a quien yo conocí, por supuesto, y otros, pero ellos recorrieron Chile poniendo la cultura en manos del pueblo. Entonces eso no había sido visto nunca. O sea, en todas partes se paseaban cantantes, autores, teatro de calle, etcétera, etcétera, en el terreno cultural. Se imprimieron libros en sistema pocket, digamos, por cientos de miles de ejemplares, donde tuvieron acceso también los trabajadores a poder leer. Los salarios, los sueños, la cesantía disminuyó. Bueno, y eso Estados Unidos no lo podía aceptar, pero es que esos son mal ejemplos muy grandes. Entonces, claro, y trataron de conspirar para que Allende no ascendiera, asesinaron. Estados Unidos reconocido con armamento enviado por Estados Unidos, imagínense, ¿eh? Para asesinar al comandante en jefe del ejército, asesinado, antes de que Allende asumiera, para impedir. No pudieron impedirlo y bueno, después fue una conspiración permanente. Crearon el terror, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente? Porque los esquemas son todos copiados, como en Venezuela. Exactamente lo que hicieron en Chile lo están haciendo en Venezuela. Entonces el vandalismo, el crimen, los delitos, son todos aceptados. Depende contra quién se use, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y por eso te digo, a propósito de la pregunta, pido disculpas por haber respondido así, pero el gobierno popular significó que el pueblo de Chile jamás, los pobres, los trabajadores, jamás tuvieron no solamente un sueño hecho realidad, por lo menos parcialmente, sino que además tuvieron acceso a una vida mejor, y para sus hijos se abrió un sueño de tener una vida que la perdieron después y que a lo mejor no van a tener nunca. ¿Y a quién perjudicaba tocar la felicidad que tú dices para que la respuesta fuera tan brutal? Desde Estados Unidos, ya lo he mencionado, digamos, Estados Unidos no podía aceptar eso, ni por razones económicas, porque le estaban expropiando las empresas que Estados Unidos tiene. Estados Unidos tiene... en Estados Unidos, cada vez que un presidente o alguien hace un documento, le llaman doctrina, digamos, ¿no? No son muy humildes que digamos, ¿no? Entonces hay una doctrina que se llama la doctrina Monroe, que se aplicó, que fue el 5º presidente de la historia de Estados Unidos, y Mr. Monroe dijo ya a comienzo, antes que Lenin asaltara el Palacio de Invierno en Rusia, hace mucho tiempo ya. Él sacó la doctrina Monroe, que era una amenaza contra Europa, para que no se metiera en los asuntos en América, y hablo de toda América, no la América que se habla, pero en realidad era para nosotros, y de ahí empezó
lo que se ha llamado, se puso en práctica, el patio trasero de Estados Unidos, donde América Latina, para Estados Unidos, no es política de relaciones exteriores, sino que de relaciones interiores. O sea, forma parte de los intereses interiores. Donde sea que esté amenazado, de ser amenazados los intereses de Estados Unidos se toma el derecho a intervenir, y lo ha hecho. Más de 100 invasiones, golpes militares, son como 150, pero más de 100. Invasiones, golpes militares y algunos violentísimos. Panamá ha sido invadida 9 veces, por ejemplo, con marina, etc. Pero ahora indirectamente, con golpes militares, sobornando, contactando militares, instruyendo militares, por la Escuela América de los Estados, según la propia información, en la Escuela de las Américas, que ahora no queda en Panamá, sino que en Estados Unidos, o sea, en su casa, han pasado 77.000, casi 80.000 militares que han aprendido a torturar, a asesinar, a reprimir. Esos son los militares que son los jefes militares en nuestros países de América Latina. Y entre esos encuentras a todos los jefes de los centros de tortura de la América Latina, entre otros de Chile. Y además reconocidos, ¿no? Se saben los nombres, etc. Entonces, miles de militares chilenos fueron a estudiar esas escuelas para saber qué tenían que hacer cuando viniera el golpe a hacer con nosotros. Según el informe de prisión sobre prisión política y tortura en Chile, yo creo que todos han visto el mapa de mi país, es como un lápiz. Es el país más largo del mundo, pero es angostito. Tiene como 180, 200 kilómetros de ancho o de angosto y 5.000 kilómetros más o menos de largo, el más largo del mundo. De norte a sur de Chile, según este informe, hubo cerca de 1.200 centros de tortura y campos de concentración en Chile. La Suiza de América, perdón que repito, el país demócrata que Europa considera el más democrático, se torturó. Y lo que es peor, en muchos de esos centros, eran centros de tortura clandestinos. Se tomaba detenida a una persona, a ti, desaparecías, a partir de ese momento, ya no existías. Tus familiares, al igual que en Argentina, que es el caso muy conocido aquí en España, y que en otros países de Sudamérica, se dedicaban entonces en la lucha desesperada para tratar de saber dónde estabas. Esa tortura masiva, esa tortura psicológica a la que se sometió y se sigue sometiendo hasta el día de hoy a los familiares, es además parte de la crueldad y de nuestra tragedia. Por eso que mi libro se llama así. ¿Me entiendes? Y tú hablabas hasta el día de hoy, ¿no? Y también he leído que dices que el trato que habéis recibido, pues los sobrevivientes, que, como tú dices, del terrorismo de Estado, ha sido humillante por parte del Estado, ¿no? ¿Qué situación? ¿Tú puedes regresar a Chile, del cual te expulsaron de por vida? Imagino que eso tal vez ha cambiado, ¿no? Pero sí, yo puedo, para conocer un poco la situación legal. Sí, yo puedo viajar a Chile. Y hoy en día, con algunas excepciones, todos los que somos sobrevivientes podemos viajar a Chile. El único problema es que algunos no viajan porque no se atreven a viajar hasta el día de hoy. Porque el terror es tan grande, y cuando has vivido lo que vivieron, entonces no se puede. Nosotros tenemos compañeras, mujeres, o sea, voy a tener que dar algunos ejemplos porque si no es muy abstracto, que hasta el día de hoy, después de 40 años, no han podido dormir una sola noche, normal, entre comillas. Son violadas todas las noches, masivamente. Nuestras compañeras, parte de las compañeras, nuestras compañeras queridas, amigas y toda la cosa, ¿no? Compañeras y compañeros, amigos, pero compañeras sobre todo las mujeres, fueron violadas aplicándole las peores aberraciones. Le introducían ratas en la vagina, eran violadas con animales que eran, digamos, enseñados para violar. O sea, estamos hablando, digamos, esos son los representantes del orden, la gente de uniforme. Muchos de esos torturadores, son miles de torturadores. Dese cuenta, si te estoy hablando de 1.200 centros de tortura, muchos de ellos clandestinos, donde había absoluta impunidad. O sea, adelante, adelante. Entonces, pero las aberraciones más grandes. Además, sabiendo que muchos de los que entraban ahí jamás saldrían con vida. O sea, podía hacer lo que quería.
Y muchos de ellos, según los propios testimonios que tenemos hoy día, porque se sabe bastante sobre la dictadura chilena, es muy documentada, ¿no? En parte por los testimonios de nuestros enemigos, digamos, ¿no? Aparte de los testimonios nuestros. Bueno, que fueron muchos de ellos lanzados al mar, de la misma manera que fueron lanzados en Argentina. De alguna manera, como yo acostumbro a decirlo, el Océano Pacífico se junta con el Océano Atlántico y se transforman en ¿cómo se llama?, en cementerios marítimos gigantes, digamos, ¿no? Entonces, pero podemos regresar, pero te vuelvo a insistir, sí, de visita, algunos han vuelto a sobrevivir, incluso muchos de los que han vuelto a Chile, se encuentran, hay casos, testimonios de mujeres, que al comprar, van a comprar y se encuentran con su violador al lado, digamos, compraron. Entonces, ¿me entiendes las consecuencias? Porque cuando tú tienes impunidad, es que es total. Entonces, claro, te los encuentras, a los torturadores, a los violadores. Entonces, gente que volvió a vivir a Chile, me decía, bueno, yo voy ahora a una reunión de padres, acompaño a mi nieta, y no sé quién está al lado, digamos, quién está sentado al lado, yo no sé con quién estoy hablando. A lo mejor fue el torturador de mi hija que desapareció. Entonces, claro, el problema pasa a ser no solamente un problema ético, moral y de todo, porque lo es. Tú hablas de impunidad, ¿no? Sí, ¿Decías? porque resulta que la impunidad se ha apropiado, como decir, y en esto los gobiernos democráticos, entre comillas, se han prestado para eso, en mayor o menor grado. En Argentina se hace siempre la comparación, Argentina con Chile. En Argentina se hizo un juicio, ustedes seguramente saben, un juicio contra los torturadores el año 1985, un juicio que se llamó el Nuremberg de Sudamérica, un juicio por lo menos. Después vino un presidente que los indultó, Menem. Pero después vino otro presidente, digamos, la primera que y los metió de nuevo preso. Seguramente ustedes han leído ayer, anteayer. Esta semana ha habido grandes sí, la movilizaciones noticia, porque en la Argentina. Corte Suprema de Justicia dice que hay que hacerle una rebaja a estos criminales de lesa humanidad y muchos de ellos a lo mejor quedan libres inmediatamente. Pero luego hemos visto como el Congreso o el Senado, no estoy segura, por unanimidad ha dicho que eso lo va a cambiar. Sí, y el presidente dice también lo mismo. El problema es que el presidente había puesto Ya, a los jueces que decidieron eso, ¿no entiendes? Eso es el cinismo completo. Bueno, en Chile dijeron... Pero es muy distinta la situación que en Chile. Claro, porque en Chile hubo un pacto, el pacto de la vergüenza. Pacto, y vuelvo a insistir, porque es importante, pacto que Europa, Suecia, España y todo encuentran muy bueno. Es que es muy parecido a lo que ocurrió aquí, ¿no?, en la transición. ¿Sabes tú, entre paréntesis, qué es eso a propósito? Y eso... normalmente me preguntan cuando va a existir el modelo español. España estuvo detrás también de ese pacto. España estuvo detrás. Yo tengo un especial cariño, entre comillas, por Felipe González y otra gente, digamos. Pero ellos estuvieron detrás, digamos, del pacto que se hizo en Chile, ¿no? Porque dijeron, bueno, si en España hicimos el pacto de la transición, Chile lo puede hacer, digamos. Pero resulta que eso era reconocer lo que la dictadura militar de Chile decía internacionalmente en los foros internacionales. En Chile hubo una guerra. Eso es lo que decía Estados Unidos, lo decían todos. En Chile hubo una guerra. Y en la guerra la perdimos nosotros. Y la ganaron ellos. El único problema es que en Chile no hubo guerra civil. Nosotros no somos España. No hubo guerra civil. Hubo un pueblo indefenso. Un pueblo indefenso. Un pueblo indefenso que fue torturado, asesinado y todo, ¿no? Donde con una cantidad de mentiras, aprovechando los medios de comunicación de masa, porque eso es otra parte, ese poder también, el famoso cuarto poder, ¿no? Y ese cuarto poder fue el que conspiró. Hay un tipo que pasaba por aquí, el dueño del Mercurio, que es el diario de habla hispánica más grande del mundo, dicen más grande. Y ese conspiraba, pasó por aquí también, Agustín Edwards se llamaba, murió hace poco, general civil del golpe, responsable, cómplice y todo, murió en la absoluta impunidad, no fue jamás puesto a disposición de ningún tribunal. Los tribunales de justicia en Chile, tribunales de justicia empezando por la Corte Suprema, no nos creyeron, no creían a los que presentaban recursos de amparo, habeas corpus por los... No, ellos no han visto nada, no sabían nada, se torturaba en todo Chile, ellos no sabían nada.
etcétera. Bueno, entonces, bueno, comparando, pero por lo menos. Entonces, en Chile dijeron inmediatamente, este pacto siniestro de la vergüenza, digamos, ¿no? Dice, bueno, nosotros vamos a poder gobernar, ustedes van a gobernar, tienen que haber dicho los militares, pero el dictador más conocido de la historia de América Latina, Augusto Pinochet, que era la cara cuando se enseñaba en los colegios lo que era una dictadura, Augusto Pinochet. Era la cara de Augusto Claro, Pinochet. ahí se quería salvar Felipe González, cuando Pinochet por un accidente fue hecho preso en Londres durante 503 días, el año 1998, ¿no? Por un accidente, porque estos demócratas chilenos, socialistas, que ahora no solo son medios corruptos, sino corruptos enteros, ayer han sido denunciados y lo más probable es que van a ser declarados organización ilegal en Chile. Es increíble, ¿eh? O sea, la corrupción es total, producto de la dictadura, ¿no? Bueno, hicieron este pacto y entonces este hombre, esta bestia, fue detenido en Londres durante 503 días por crímenes de lesa humanidad. Ahí está España, Carlos Catresana, el fiscal, Baltasar Garzón al final. Baltasar Garzón fue el que hizo el gol, digamos, pero quienes jugaron detrás fueron otros, digamos, ¿no? Y ahí viene una historia muy hermosa sobre la cual vuelvo, digamos, porque es una historia de solidaridad muy linda, muy hermosa que hay, que hermana a Chile con España, dándonos la mano, devolviéndonos la mano y toda la cosa. Bueno, y en ese momento, cuando Pinochet estaba preso y arriesgaba que fuera enviado a España, Pinochet perdió los 3 juicios, se puede decir los procesos, en Londres. Iba a ser enviado para ser puesto a disposición de la justicia aquí en España. Era un sueño para nosotros, era irreal, decían algunos. Toda Europa estaba media incómoda, esto no ha sido nunca, primera vez. Y Felipe González dice, no. Felipe González no, él tiene que ir libre. Lo dice un socialista. A nosotros, tiene que ir libre, porque es lo que le conviene a ustedes. Es el precio que tienen que pagar por esta democracia. Y lo dice un hombre que dice que es socialista. Si lo dice Aznar, bueno, te digo, para que tengas una idea, otros, como Suecia, los suecos son de un temperamento, no hablan, pero ese silencio a nosotros nos dolió mucho, porque supimos que ese silencio quería decir lo mismo que decía Felipe González y gente acá, ¿me entiendes? Había que salvarlo. Y Pinochet, el dictador más conocido de la América Latina, por lo menos en el último siglo, murió impune. Jamás fue procesado en Chile, después de Londres, después de que volvió, fue procesado, pero murió. Siguió siendo comandante en jefe del ejército. Mira qué democracia, mira qué transición que tenemos. En eso España no nos gana. La misma constitución del dictador impuesta a sangre y fuego, hasta el día de hoy rige. Nosotros vamos a votar este año por primera vez los chilenos en el extranjero. Y llevamos 27 años, más de un cuarto de siglo. Cualquier otro país, y yo tengo respeto por todos los países, pero todos, los demás que conocemos nosotros, votan. Nosotros no, porque según ellos había casi 1 millón de chilenos en el extranjero y deben ser todos comunistas. Entonces la derecha hace lo que quiere. Entonces no votamos nosotros, no tenemos derecho a voto. Pero entre otras cosas, vamos a votar por primera vez ahora. Pues claro, nos estamos muriendo casi todos, entonces sacaron las cuentas. Los hijos de estos, los nietos, no pueden ser todos comunistas. Nunca han sido comunistas, además. Pero bueno, y te pongo como ejemplo. La Constitución es la misma, el modelo económico, eso es intocable, eso se pactó. A Pinochet no me lo tocan. No, señor, no se lo tocan. No. Comandante en jefe del ejército, senador vitalicio después. Senador vitalicio. Nadie creía eso, etcétera. Y bueno, te vuelvo a decir, la ley antiterrorista se sigue aplicando y bueno, el modelo hace estrago. Chile es el país modelo de Europa, es el país que tiene una de las desigualdades de ingreso hoy día más grandes del mundo. O sea, solamente hay 2 o 3 países en África que son, digamos, claro, de Chile. Pero te vuelvo a insistir, el modelo que hay, el modelo que Europa, que la Unión Europea aplaude todos los días, ¿no? Bueno, y la represión, etc. Entonces se sigue aplicando el mismo modelo hasta el día de hoy. Y a propósito de lo que tú me decías, el trato que se le da a los criminales, ellos tienen una pensión mejor que la de nosotros. A los criminales y torturadores se les ofrece terapia, no a nosotros, que somos torturados. No.
A nuestras compañeras que fueron salvajemente violadas hasta con animales, no, ahí no hay terapia. A los torturadores sí, pero es que escúchame, sí, esto no tiene, es que, mira, es doloroso que sea así, pero también es doloroso y duele profundamente que países, entre comillas, civilizados, demócratas, tenemos Europa, eso es relativo para nosotros, pero que encuentren que sí, que esto está muy bien. Entonces, claro, te duele doble vez porque, como dicen nuestras compañeras, yo hablo en nombre de ellas porque yo también fui torturado, por supuesto, pasé por un infierno, pero además que se rían de ti, o sea, te están torturando nuevamente. Y los familiares de los desaparecidos, imagínate, los que ya están muriendo, lo único que pedían, no importa si lo mataron, digan dónde están, qué hicieron. Es que seguramente los lanzaron al mar. Bueno, pero ¿dónde los lanzaron al mar? Entonces, claro, van a tirar una flor al mar. Yo cuando voy a Chile, tú me preguntabas, yo voy a la costa y tiro una flor al mar, porque ahí están mis compañeros, muchos de ellos, ¿no? La Suiza de América. Entonces te digo, es una tragedia que se prolonga hasta hoy, y es una humillación por el trato vejatorio que nos han dado. La reparación, entre comillas, que nos dan a nosotros, que es miserable, es realmente vergonzosa. O sea, somos una molestia. Se toma como un problema de previsión social, no es un problema de reparación por ley de lesa humanidad. Nosotros fuimos torturados por agentes del Estado, en instituciones del Estado creadas por el Estado, con funcionarios del Estado, apoyadas además por el Estado y con cómplices del Estado chileno, o sea, con dinero de todos. Y bueno, ¿me entiendes? Si me permites un cambio radical, lo que tú quieras. Estamos en una feria de libros de ideas radicales. Tú como exiliado, ¿no? Los últimos tiempos aquí en Europa ha llegado muchísima gente buscando asilo. En Suecia ha llegado mucha gente buscando asilo, ¿no? Huyendo de guerras, de muchas situaciones. ¿Cómo se está acogiendo la gente en Suecia actualmente que llega pidiendo asilo? Comparado con la situación que encontrasteis vosotros hace 40 años, ¿no? Ese buen recibimiento que contabas. Sí, no se puede comparar. Mejor dicho, se puede comparar, pero es muy distinto. Sí, Todo se puede comparar en la vida, pero es muy distinto, y nosotros somos, en ese sentido, hemos sido privilegiados, se puede decir. Nosotros llegamos, yo llegué a mediados de la década del 70, y fuimos rodeados de la solidaridad y del cariño de mucha gente. Suecia era diferente, Europa también era diferente, estamos hablando de esa década. Suecia estaba todavía arriba, digamos. No existía la cesantía que hay hoy día. El clima, no hablo del otro clima, el clima humano era diferente también, etcétera, ¿no? Hoy en día no. Hoy día hay un partido que es un partido racista que está en el Parlamento, que sacó 15%, que hoy día tiene más de 20%, es un partido racista, que ha hecho toda su carrera en el Parlamento. Estábamos comentando ayer o anteayer con amigos acá sobre Le Pen y todo en Francia, ¿no? Y ha hecho toda su carrera, digamos, en contra de los extranjeros, en contra de los exiliados y todo. Ahora, claro, se puede argumentar en relación, proporcionalmente a la población de Suecia. Suecia no tiene 10 millones, o sea, compara con España. Y Suecia recibe, pero son miles los que llegan a Suecia todos los años. Entonces, claro, la gente dice, pero bueno, ¿cómo? Tiene que haber, ¿por qué no nos compartimos? Y Europa, tú sabes, las declaraciones son todas buenas, todos nos ayudamos, pero después no pasa nada. Que se vayan a Suecia, dicen, allá sí. Entonces, de repente, un país que es muy pequeño, entonces recibe una cantidad muy grande. Entonces, pero en general, las condiciones en que ellos llegan, a mí me piden que hable, hay proyectos también, qué sé yo, para ayudar a la gente que llega. Del Medio Oriente llega mucha gente, muchos países de Siria, por supuesto, llega mucha gente de Irak, ha llegado en los últimos tiempos, Afganistán, etcétera. En general, de América Latina llega muy poco, por supuesto, ahora. Llegan más de allá, ¿no? Y muchos de ellos lo pasan mal porque los niños lo pasan mal, los jóvenes lo pasan mal, el derecho a asilo se ha restringido totalmente, o sea, se ha restringido mucho. Suecia tenía una política de asilo muy generosa, o sea, con la reunificación familiar y por derechos humanitarios,
bueno, entrábamos todos, se puede decir. Bueno, yo soy refugiado político por la Convención de Ginebra, pero te quiero decir que en general eran muy generosas. Y eso se ha restringido. Entonces hoy día ha cambiado el clima para ellos también. Y yo creo que se asemeja un poco más al resto quizás de Europa, a pesar que Suecia todavía sigue recibiendo muchos más refugiados que eso. Bueno, pues yo creo que ya vamos terminando. ¿Nos puedes recordar? Creo que en junio vas a volver a Barcelona, sí. si nos lo recuerdas. Claro, yo quisiera aprovechar, bueno, antes de agradecerte a ti y agradecer la gentileza, es que por un problema, yo no culpo a nadie, por un problema práctico, por un problema, digamos, yo recibí una explicación por un error de tipo práctico de comunicación, de cualquier cosa. El libro que aparece en el programa, que aparece, digamos, divulgado, o sea, difundido, es el libro en sueco, digamos, ¿no? Y el libro en español se llama así, y tú tienes unos folletos, te pedí que por favor le repartieras a la gente que está presente aquí, si me ayudas, por favor. El libro en español se llama Ni olvido ni perdón, y el libro lo dice todo, y bueno, dice una víctima de la dictadura chilena acusa, ¿no? Y ese es el libro que yo, sobre el cual quiero, bueno, es mi regalo a las futuras generaciones, a los que vienen y a todo, ¿no? Para que nunca pase más esto. Y ese libro va a ser presentado a fines de junio, el 29 de junio, en la librería La Caníbal, y hay más información aquí en la mesa donde están los compañeros de La Caníbal. Mil gracias a ti. Y mil gracias para a venir ustedes. hasta la feria, la Fira Literal, para contar pues, tu experiencia. Privilegio. Igualmente. Bueno. Hasta junio. Venga, Un mundo mejor es posible, pese a todo. Gracias a usted. Gracias.